Vamos a mirar de nuevo al conflicto en Ucrania. José Luis, si te parece, voy contigo teniendo en cuenta la situación en el frente. Como decía antes Adrián, claro, el tiempo cuenta, el tiempo corre a favor de Rusia en contra de Ucrania. Siguen los avances en el frente. Ponía yo estas ciudades sobre la mesa, Torés, Prokros, también Chasiv Yar. ¿Cómo puede afectar esto a las negociaciones y cómo puede afectar esto a un Zelensky que ayer volvía a incidir? Dice que en tiempos de guerra no se pueden celebrar elecciones, pero también parece que es una de las cosas que se están negociando, que se tienen que producir para que tenga lugar esta negociación. Claramente, si resulta que Ucrania, una de sus mayores solicitudes es, por ejemplo, la integración en la Unión Europea, no hablamos ya de lo de la OTAN, porque es un punto de casus belli con respecto a Rusia. Claramente uno de los puntos principales es el sistema democrático, o sea, el que se viva en un régimen democrático. En el momento actual, Ucrania está viviendo, bueno, pues un mandato presidencial fuera de sus tiempos, contra la situación de conflicto, pero también se ha desarrollado toda una eliminación de partidos políticos. Hubo la detención y el encarcelamiento del líder de la oposición en su momento parlamentaria, recordémoslo, aunque estuvo muy enfangada su figura por los medios de comunicación que olvidaban ese ligero detalle, que era el líder de la oposición parlamentaria, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay que recomponer un poco, al menos visiblemente, o se exteriorice que Ucrania es un país democrático, porque durante el conflicto ha dejado de serlo en mucho tipo de aspectos, ¿no? A nivel de la cuestión militar, bueno, vemos claramente cuál es la situación, ¿no? O sea, el avance un poco continuo en ese aspecto, un avance geográfico, aunque el objetivo principal sea la destrucción principalmente de las brigadas más importantes del ejército ucraniano por parte de la Federación Rusa, con lo cual está favoreciendo claramente el que pueda haber bueno, un colapso del frente, ¿no? La última medida ha sido el destinar más de 50.000 ucranianos que estaban en este momento en otro tipo de servicios, por ejemplo, en tropas de tierra del servicio del aire o en servicios administrativos o de retaguardia de las propias Fuerzas Armadas, que de esa manera han adelgazado sus recursos y han enviado hacia el frente, bueno, todas esas decenas de miles para intentar volver otra vez a poner en una situación operativa unas brigadas que han sido destruidas en Kursk, que carecen de unas reservas estratégicas y que en toda la línea del frente pues los rusos están avanzando, sobre todo en la zona del Donetsk, que como vemos pues están culminando un poco sus avances en dirección a Dnipro y hacia la frontera del Dnieper, y esencialmente cuando todo el mundo estaba esperando principalmente por los servicios de inteligencia ucranianos un ataque por Gerson, bueno, pues los rusos han pasado el río Ochil y están ahora, bueno, expandiéndose un poco por todas las estepas de Kharkov, ¿no? Casi podemos decir que si en un momento dado llegaron a dominar el 30% del Oblast de Kharkov y ahora es el 7%, pues pueden llegar a volver otra vez a retomar, bueno, pues todo ese tercio del enorme Oblast de Kharkov, debido a la carencia de fuerzas que pueden enviar allí los ucranianos, ¿no? Así que en ese plazo, ¿no?, que el propio Donald Trump daba de unos 100 días, ¿no?, para poder reformular de una manera algo más material con Vladimir Putin la situación de la guerra, sí que esto está favoreciendo que la extensión del frente por parte de los rusos pueda llegar a colmar el dominio del Donbass y a controlar una gran parte de Kharkov, e incluso, bueno, pues con el dominio incluso del cauce del Dnieper, puedan incluso volver a retomar lo que fue la capital administrativa del Oblast de Gerson, ¿no? Y así, o sea, esto a corto plazo, lo que se ve más o menos previsible, un poco a corto plazo, un poco en ese aspecto. Y son medidas de fuerza claramente que favorecen los argumentos que pueda tener Rusia en esa tabla de negociaciones con respecto a Ucrania, que se encuentra exclusivamente ya dedicada y plenamente a lo que pueda Estados Unidos, pues más o menos decidir
cuál va a ser el futuro de ella, ¿no? Bueno, pues pendientes de la situación en Ucrania, en el frente. José Luis, muchas gracias un día más por estar con nosotros. Un placer. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta ahora. Igualmente, nosotros que volvemos a mirar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Estamos a la espera de que el presidente de Estados Unidos anuncie estos aranceles al acero, al aluminio, 25%. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva amenazaba con contramedidas. En Europa hemos visto a Francia, a Alemania, mucho temor ante esta medida de Donald Trump. Vamos a mirar a la reacción de México. Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, pide cabeza fría. La escuchamos. Nos enteramos igual por la publicación del día de ayer en los medios. ¿Y esperarían que hubiera una negociación en torno a eso para...? Pues vamos a esperar, es como digo aquí, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones. A la espera del anuncio de Donald Trump con estos aranceles, con estas amenazas, que veremos si esta vez se materializan o no. Vamos a mirar a la situación en el frente. Adrián, como decía, con estos puntos clave, con el foco puesto en el Donbass y sobre todo, bueno, pues como decíamos, ¿no?, con el tiempo que corre a favor de Rusia en contra de Ucrania. Sí, yo creo que teniendo en cuenta el contexto que se ha abierto a partir de la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, es muy posible que las dos partes estén jugando al factor tiempo. Por un lado, de Rusia intentando que ese proceso, digamos, de negociación pues se abra de forma coordinada con el proceso que se está desarrollando en el frente de batalla dentro de esa guerra que están ganando, ¿no? Desde el punto de vista de Ucrania, intentando adoptar medidas que le permitan ganar tiempo antes de que se produzca el colapso militar, ¿no? Un colapso que ya es incipiente, con cada vez más deserciones, cada vez más rendiciones en el propio frente de batalla, y que lo están, intentando detener. Por un lado, ha comentado José Luis, esta movilización de hasta 50.000 personas de otras áreas del ejército hacia la infantería, con la idea de llevarlos precisamente a trasladarlos al frente de batalla, y con esa movilización que parece que ya definitivamente se va a poner en marcha de jóvenes ya desde los 18 años, ¿no? Ucrania sabe perfectamente que todo eso no le permite en absoluto ganar, ni siquiera empatar en la guerra, no le permite tener una expectativa de ese tipo, le permite simplemente ganar tiempo. Quizás conseguir retrasar los avances de Rusia, pues 3 meses, 5 meses, pero es muy posible que estén considerando que precisamente en ese contexto abierto desde que Trump ganó las elecciones, pues que ese ganar tiempo puede ser un factor decisivo para que el resultado de esas negociaciones sea uno u otro. Como parece que están en este momento, seguramente no fue el plan inicial, pero parece que en este momento están jugando así con esa incursión en territorio ruso en Kursk, ¿no?, que fue estratégicamente un desastre que le está costando una enorme sangría en personas y en material a Ucrania, pero que así todo continúan haciendo una enorme apuesta, haciendo esa enorme apuesta, pensando simplemente es que desde un punto de vista probablemente de imagen, pues cara al proceso negociador les va a permitir tener una mejor posición de alguna forma, ¿no? Todo esto es un contexto en el que de cualquier forma nos vamos a ir adaptando en las próximas semanas y meses. El propio Donald Trump yo creo que se está adaptando. Con ese voy a resolverlo el primer día, luego la primera semana, luego 3 meses, luego 6 meses. Hay un factor muy importante, que es el que habéis mencionado de las elecciones. Al haberse puesto sobre la mesa el factor elecciones, la realidad de que Ucrania tiene que realizar unas elecciones antes de que se formalice el proceso negociador, pues ya es una baza muy importante cara a ese interés ruso de no formalizar estas negociaciones de forma inmediata, ¿no? Es decir, ya estamos diciendo de alguna forma que no se va a poder hacer finalizar por lo menos el proceso negociador hasta septiembre, octubre, cuando sean, ¿no? Yo creo que son factores que poco a poco van moviendo ese proceso en el tiempo. Y mientras tanto, pues Rusia va asentando sus posiciones territoriales en los distintos sectores del frente
y se va acelerando ese proceso de fortalecimiento continuo del ejército ruso y debilitamiento ya hasta una situación de colapso inicial del ejército ucraniano. Bueno, pues pendientes de la situación en el frente, pendientes de cómo afecte a Zelensky, si habrá o no elecciones, se sigue, bueno, pues agarrando a esta famosa ley marcial. Enrique, te quiero preguntar por esto, ¿cómo está la situación y sobre todo, pues cómo son estos últimos meses para Zelensky? Una vez más te quiero preguntar si es el momento más complicado para Okhani y sobre todo para el propio Zelensky. Desde luego es el momento más complicado porque claramente no tiene a un socio unánime en Washington, es decir, Trump tiene sus rencillas antiguas con Zelensky, que vienen de su primer mandato, y que evidentemente no es una figura que para Donald Trump le interese nada en absoluto, sino que es básicamente un tipo que está sentado sobre un tesoro, un tipo que además le dijo a Estados Unidos, oye, ven y coge todo este tesoro que está valorado entre 10 y 12 billones de dólares, quédatelo, llévatelo y seguimos con la guerra. Para Donald Trump, que es un agente inmobiliario convertido en presidente, y eso no significa nada malo, sino un tipo que tiene su mentalidad de aquí venimos a comprar activos que sirven, aquí venimos a hacer inversiones que den rendimiento. Lo que quiere es sacarle toda la tajada al asunto ucraniano, pero que no es nada, simplemente son negocios, como se diría en aquella película. Son negocios, no te preocupes, no es nada personal. En este caso es lo mismo para Donald Trump, no es nada personal, son negocios. Lo que quiere es el negocio y el beneficio para Estados Unidos. Lo que le pase a Ucrania le da lo mismo. Eso a nivel concreto de Trump, pero también en general de Estados Unidos, que en el caso de Biden empezó su mandato saliendo de aquella manera tan vergonzosa de Afganistán. No le importó en absoluto ni el destino del presidente afgano, ni de los colaboracionistas afganos, ni siquiera le preocupó el destino o la salida más o menos organizada de sus propios aliados occidentales. Es decir, que en este caso Donald Trump, que lo dice todo directamente, si es preciso que abandone algo de Ucrania, lo abandonará, pero siempre llevándose una tajada. Porque en este caso no estamos hablando de un país sin salida al mar, de un país de alcance complicado, sino de un país en el ámbito europeo, con todavía el puerto de Odessa, al que le pueden sacar una gran tajada para las empresas estadounidenses, es decir, recursos baratos para hacer ese proceso de reindustrialización en Estados Unidos. Entonces, en este sentido, lo que podemos esperar es que Donald Trump trate a Zelensky como un pelele al que simplemente le va a sacudir, le va a quitar todo de los bolsillos y va a llegar a un trato que más o menos lo pueda vender en Occidente como que hemos parado a Rusia, lo hemos dejado ahí, hemos ganado, pero eso sí, aquí Estados Unidos no va a dar nada gratis. Si Europa quiere defensa, 5% del PIB, que es cómprame a mí, a Estados Unidos, que quieres energía, le compras a Estados Unidos, que quieres vender en Estados Unidos, pues lleva tus empresas a Estados Unidos y produce allí y así me das trabajo. Es decir, canibalización absoluta del, entre comillas, Occidente respecto a su núcleo, que es Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza. También, por cierto, con el tema de los aranceles que habéis comentado antes, estamos otra vez en ese proceso negociador donde Donald Trump quiere llevar siempre la iniciativa, quiere soltar el primer golpe, ver cómo el otro reacciona y a partir de ahí decir, y ahora te saco tal cosa, tal otra. En el caso anterior, con los golpes contra México y Canadá, de os voy a poner un arancel general de tal y de tal. Y luego, bueno, venga, Canadá y México se comprometen a reforzar la seguridad en las fronteras y a luchar contra el fentanilo. Bueno, pues dejamos los aranceles por 30 días en suspensión. Ya veremos. Vamos a ver si cumplís con estas medidas. Y en este caso, que es particularmente con Brasil, que sería el país más afectado por estos aranceles, lo que busca es presionarles también para ver cómo reaccionan, porque evidentemente en enero Brasil y China firmaron otro acuerdo de comercio, que Marco Rubio se lo oía decir cómo que qué estaban haciendo estos dos, porque claro, era un acuerdo donde también iba incluida un proceso de desdolarización, es decir, de dejar de utilizar el dólar en el comercio internacional, en este caso en el comercio bilateral entre China y Brasil, pero ahora centrarse en el comercio entre los reales brasileños y los yuanes chinos. Claro, para Estados Unidos eso era miedo, pánico. Entonces, este modo de soltar el sablazo
en el acero y en el aluminio, es también un golpe para ver qué movimiento hace Brasil en este sentido. Porque, de hecho, viendo los datos, 48% de las exportaciones de acero brasileñas y el 16% de las exportaciones de aluminio van a Estados Unidos. No se trata como en el caso de China, que apenas representa el 1%. En este caso es la mitad y un 16%. Es decir, es una cifra muy sustancial que ese arancel puede afectar muy negativamente a la economía brasileña, salvo que de repente llegue China u otros países del ámbito BRICS o países de África y digan, bueno, lo que no le vendas a Estados Unidos te lo compro yo. Bueno, pues veremos qué pasa con Ucrania, la situación en el frente, las negociaciones y también, bueno, los avances rusos que de momento no cesan, y eso que ya no están los soldados norcoreanos, al menos es lo que dicen algunas inteligencias. Bueno, más allá del humor, si os parece, dejamos por hoy todo es geopolítica. Muchísimas gracias, Enrique, Adrián, un placer, como siempre, contar con vosotros. Muchas gracias.